Es una locura lo que los Kirchner le han robado a los argentinos en todo este tiempo. A la pelota. Y os lo cuento porque Cristina Kirchner está otra vez en el centro de la noticia. No es que la hayan vuelto a condenar de nuevo, que ya fue bastante lío en su momento, sino que esta semana la Corte Suprema Argentina le dio el golpe definitivo, porque dejó firme la pasta que tiene que devolver por corromper la obra pública en Argentina durante tantos años. Estamos hablando de casi 685.000 millones de pesos, y en algunos cálculos incluso llega a los 900.000 millones. Para que os conste, la cifra más baja de estos números equivale a unos 450 millones de dólares, y la más alta casi a 600 millones de dólares. Con esta plata, Cristina se podría comprar una isla paradisíaca y les sobraría para montarse un archipiélago si me apuras. Y lo mejor es que esta condena casi le viene hasta bien. Espera que te explico, porque cuando se fijó originalmente el monto que le iban a decomisar en el año 2022, rondaba los 85.000 millones de pesos. Algo que está en el entorno de los 400 millones de dólares en función de cómo valoremos la tasa. Pero si hacemos la maldad de pasarlo al dólar blue del año 2015, al final del mandato en el que terminó esta trama, Cristina tendría que devolver unos 5.700 millones de dólares. Así que podríamos decir que el destrozo que le hicieron al peso argentino le ha venido hasta bien. Porque aun con la sentencia en firme, la restitución en dólares parece un chiste comparada con la que habría tenido que hacer si aplicamos el cambio de antes. Es que aún le sobran 5.000 millones después de haber pagado. Porque si pensáis que el dinero que sacó lo guardó en pesos, exponiéndose a la devaluación que ellos mismos habían causado, pues tenéis la cazoleta de crack echando chispas. Mientras ella le pedía a todos los argentinos que ahorrasen en pesos y que no los cambiasen a dólares, que es lo que hacía la mayoría de Hispanoamérica, ellos sí que cambiaban a dólares para escapar de la inflación que generaban. Lo que nadie les cuenta es que realmente no solamente se desvaloriza el euro, sino que también se desvaloriza cada vez más el dólar. Y los tienen a todos engañados con que comprando dólares se resguardan. Miren, hay que invertir en cosas que se tocan y se ven, que esta es la única manera de resguardar el verdadero valor del dinero. El resto es cuento chino. El resto es cuento chino. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Se había conocido que Néstor Kirchner había comprado 2 millones de dólares, ¿puede ser ese momento? Y que Víctor Hugo Morales lo criticó en la radio, si mal no recuerdo. Del primero al último, los que están ahí ahorran en dólares. Digo, a todos amigos, empezando por Cristina, ¿ustedes se creen que tiene plazo fijo en pesos? Por lo que insisto, la devaluación de la moneda le viene hasta bien, aun con la sentencia en firme condenándola. Pero antes de esto no nos perdamos, vamos a ordenar un poco todo desde el principio. ¿Quién es esta mujer? Para los que no lo sepan. ¿Quién era su marido? ¿Por qué muchos argentinos la detestan y otros tantos la defienden como si fuera su puta madre? Pero sobre todo, ¿cómo está el país mientras todo esto pasa? Antes ya sabes, suscribida, me gusteada, compartida, comentada y dicho eso, vamos al lío. Cristina Fernández de Kirchner nació en La Plata, se hizo abogada y en la facultad conoció al que sería el amor de su vida y su gran socio político, Néstor Kirchner. Casaron en 1975 con Argentina en llamas y la AAA cazando militantes peronistas. Los dos acabaron presos por su militancia y cuando llegó el golpe militar del 76 se fueron a Santa Cruz a ejercer de abogados y a mantener un perfil bajo. Ambos hicieron carrera y Néstor acabó siendo gobernador de Santa Cruz más de 10 años con el aumento del precio del petróleo llenando sus arcas provinciales. En el año 2003, en medio de la Argentina reventada por el corralito y el default, Néstor llegó a presidente con apenas el 22% de los votos. Y contra todo pronóstico, a Néstor le fue bien. Bajó la pobreza, renegoció la deuda externa con una quita brutal y pagó de un plumazo lo que le debía al FMI para sacárselo de encima. Y además reformó la Corte Suprema también. En 2007 no fue por la reelección y en su lugar puso a la buena de su mujer, que ganó cómodamente y se convirtió en la primera presidenta electa de Argentina. Néstor murió de un infarto en el año 2010 y Cristina gobernó sola hasta 2015, tal como os dije. Aunque bueno, si te está picando esto que te estoy diciendo es porque efectivamente estoy dando una versión bastante edulcorada de la gestión Kirchner, obviando la puta realidad geopolítica de la primera década del siglo XXI. Los Kirchner no bajaron la pobreza porque fuesen unos genios de las finanzas, igual que a Néstor, cuando era gobernador, pues no se le llenó la provincia de dinero por ser un visionario, sino porque el petróleo fue cobrando más importancia en el mercado energético en las décadas en las que Deng Xiaoping le decía a todos los capitalistas del planeta que montasen sus fábricas en la zona económica especial de China que había montado, donde los derechos de los trabajadores
pues se los podían pasar un poco por el forro de los cojones. Sí, en una China comunista en manos del pueblo trabajador, pues los derechos de los trabajadores se podían pasar por el forro de los cojones en zonas económicas especiales de Deng Xiaoping. Es que el chiste se cuenta solo. Con todo eso, es cierto que Argentina estaba en la mierda cuando Néstor llegó, pero la explosión de China les pilló llegando al subsuelo y rebotaron para arriba como un cohete. De nuevo, no porque estos fuesen unos genios de las finanzas, sino porque China se acababa de unir a la Organización Mundial del Comercio. Se estaba industrializando como si no hubiese un mañana y tenía hasta los niños currando en haceros las zapatillas de Nike, esas guapísimas que llevabais en el colegio. A Chávez le pilló con el petróleo y a los Kirchner les pilló con la soja. Toda Sudamérica se puso a las órdenes de los chinos, pero cobrando en dólares. Os lo explico un poco más para que podáis poner más contexto en la barra del bar. Porque la industrialización de China no llegó con los Kirchner, sino un poco antes, tal y como os he dicho. En 1978, Deng Xiaoping impulsó la política de reforma y apertura. Ahí China empezó a moverse desde el maoísmo económico hacia una economía mucho más orientada al mercado, a la inversión extranjera, a exportaciones y a producción industrial masiva. En 1980 se crean las primeras zonas económicas especiales, pero aquí la clave es Shenzhen, que pasa de ser una zona pesquera a un experimento de laboratorio capitalista industrial en China. Pasan los años y se van montando más y más zonas de este estilo hasta que en 1992, habiendo pasado ya una década desde el inicio del experimento, Deng Xiaoping viaja al sur, ve que eso va como una moto y dice, vale, esto funciona, pisad el acelerador. En 2001, tal como os he dicho, China entra en la OMC y se enchufa de lleno a la globalización como la fábrica del mundo. Y ahí se dispara la demanda china de energía, hierro, cobre, soja, alimentos para el ganado y un largo etcétera. Por eso muchos países sudamericanos explotaron a principios del siglo XXI y la lástima es que muchos de ellos tenían a totalitarios de izquierdas que iban de ser gente preocupada por el pueblo cuando lo que querían era controlar para ordeñar y ordeñar para seguir controlando. El ejemplo más claro, para mí, obviamente, es Venezuela. Pero vamos, que tenéis tantísimos otros. El de Venezuela es especialmente interesante porque el boom de China se sumó a la invasión yanqui de Irak, haciendo que además el petróleo se disparase de precio con la escasez que había de él al cortarse el grifo iraquí. ¿Cómo encaja esto con Argentina? Te estarás preguntando. Pues porque Néstor Kirchner llegó en 2003, justo después del colapso argentino. Y efectivamente en su presidencia bajó la pobreza y se puso un poco de acuerdo con el FMI, pero eso es un resultado político de lo que ocurría en el mundo. Lo de China tuvo 1000 consecuencias, pero la que comentamos hoy es precisamente que Cristina pues se quiso llevar una buena pasta de toda esta calentada. O sea que los Kirchner estaban sentados sobre Argentina cuando vino el boom de China, pero además es que Argentina tenía 3 ventajas brutales para que la magia kirchnerista se percibiese de una manera mucho más amplificada. La primera es que venía de estar hundida, después del corralito, del default y de la devaluación. Cualquier recuperación desde ahí parecía espectacular porque partías de una economía devastada, o sea que había un margen de mejora de la hostia. La segunda es que la devaluación del peso hizo más competitivas las exportaciones. Si vendes fuera en dólares, pero dentro pagas en pesos devaluados, pues tu sector exportador y la economía generan más riqueza de la que generarían en una situación normal. En parte esto es el motivo por el que a los yanquis les interesa un dólar estable, pero no demasiado fuerte, porque les hace difícil vender fuera. Entonces, ahora visualizad el caso de Argentina que tenía la moneda devaluadísima. Es que vender fuera estaba chupado. La tercera ventaja fue la soja. China necesitaba alimentar su industrialización, su urbanización y su consumo de carnes. Para producir carne necesitas pienso y para generar pienso necesitas soja. Argentina era una potencia en el complejo sojero. Lo que os cuento ahora está registrado por el FMI. Justo durante el ciclo de gobernanza kirchnerista, los productos que salían de Argentina tuvieron un boom en su precio. Y que conste que tampoco digo que no se hiciesen cosas bien y que no se tomasen decisiones a nivel social que eran necesarias para recuperar el país. Pero eso no quita que montaron un modelo basado en redes clientelares y subsidios que pudiesen hacer falta en un inicio, sí, para recuperarte de un desastre, pero quisieron mantenerlo indefinidamente para ordeñar una vaca a la que no estaban alimentando para seguir produciendo leche en el futuro. O sea que a la larga el sistema que montaron los Kirchner no era funcional, igual que el que montó Chávez en Venezuela. O sea, no era funcional para su gente, sí para ellos, claro. Se gastaron la riqueza en el momento sin preparar el país para el futuro, que es lo que hace un buen líder político. Yo aquí suelo poner de ejemplo muchas veces a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, no porque sean adalides del progreso, ni de los derechos humanos, ni nada por el estilo, sino meramente a efectos de proyección de futuro. Los uso como ejemplos de dirigentes que saben que tienen que perder el culo por hacer que sus países generen riqueza de otros lados que no sea el petróleo, en su caso. Porque el día de mañana el petróleo irá perdiendo su valor como la principal fuente de energía que es hoy, igual que le pasó al carbón en su momento. Y para cuando ese momento llegue, más vale que te hayas preparado. Por eso la visión esta 2030 que están moviendo
pues tal vez no les salga bien, pero coño, al menos están haciendo algo. O sea que los Kirchner bajaron la pobreza durante la fase de bonanza, pero no construyeron una economía sana que les permitiese florecer cuando se acabase la bonanza. Cuando el boom se agotó, pues se quedó la inflación, el cepo al dólar, el déficit, la dependencia del Estado y una economía que volvía a estar en la mierda en la que se la habían encontrado. Insisto, lo que pasa es que los Kirchner pillaron el boom de China. Pero bueno, también es justo decir que en realidad sí se habían preparado para un momento en el que Argentina no tuviese bonanza. O sea, se prepararon ellos individualmente. Aquí está el corazón de todo el asunto. La causa se llama vialidad y básicamente se investigó una maniobra entre el año 2003 y el 2015 en Santa Cruz. Sí, la provincia que los Kirchner habían gobernado una década antes de que Néstor llegase a la presidencia argentina. Hablamos de 51 licitaciones de obra pública vial que, según la justicia, fueron adjudicadas de manera sistemática a un solo grupo empresarial, el Grupo Austral. Un grupo que era propiedad de un empresario llamado Lázaro Báez, un tipo que hasta hace poco era un cajero de banco provincial y que de repente, de golpe y porrazo, se convirtió en el rey de la construcción vial patagónica. Cosas que pasan, ¿no? ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo. Porque el hilo se tiene que cortar en vez. Porque no puede seguir para arriba. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Estos terrenos fueron adquiridos por el matrimonio Kirchner en 2006. La municipalidad de Calafate se los dio después de pagar un valor fiscal de no más de $1.15. Pocos años después fueron parte de una operación con Lázaro Báez, con Austral Construcciones. Ahora salieron a la luz los documentos que prueban que los negocios cruzados fueron una manera en que se relacionaron mientras unos estaban en el poder y el otro, Báez, era el contratista estrella de la obra pública. Hay siempre como una génesis que es la adquisición de terrenos a precios muy bajos por parte de Néstor y de Cristina Kirchner, y después esos terrenos o se venden a precios muy altos o los utilizan para hacer otros negocios. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. En diciembre de 2022, después de 3 años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal II condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Luego la absolvieron de la acusación más grave, que era la asociación ilícita. El tribunal sí que calculó un perjuicio al Estado de decenas de miles de millones de pesos por sobreprecios y obras que se cobraron y nunca se terminaron. Sí, como la que el chavismo hizo con el metro de Caracas-Guarenas-Guatire, por el que se cobraron cerca de 10.000 millones de dólares y bueno, saludos. Así está ahora y algunos hacen memes de que en un futuro podrían estar así, ya que bueno, vías no tienen, pero como torres molan los soportes, ¿eh? Esa condena fue escalando por las instancias judiciales hasta que el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia la confirmó de manera unánime y la dejó firme. Ahí Cristina quedó inhabilitada de por vida para cualquier cargo público y en principio debía ir presa, aunque por su edad terminó cumpliendo condena en arresto domiciliario en su modesto pisito de Constitución, en Buenos Aires. Con respecto a la condena, pues hay algo de discusión y es verdad que muchos argentinos pues la perciben como una corrupta, pero tantos otros pues dicen que esto es injusto, que esto es persecución política judicial de la ultraturboderecha y un largo etcétera. Y si saco la noticia del cajón es porque el 2 de julio de 2026 la Corte Suprema dejó firme la actualización de la pasta que debe Cristina y el resto de los condenados, pasta que tienen que devolver al Estado, claro. ¿Y esto qué significa en dinero contante y sonante? Pues a ver, el decomiso original fijado en la sentencia de 2022 era de unos 85.000 millones de pesos. Con la inflación argentina de estos años, ese número se ha actualizado según el IPC, y de 85.000 millones ha pasado a 684.990.350.139,86 centavos para ser exactos. Y ojo porque según el fiscal, si se le suma la inflación interanual más reciente, el monto real rondaría ya los 898.000 millones de pesos. La defensa de Cristina había pedido frenar esta actualización alegando que violaba las garantías constitucionales, pero claro, la Corte ha rechazado el planteamiento por inadmisible. Con este fallo se agotan las instancias para Cristina y los suyos para frenar la ejecución de esos bienes para poder pagar la deuda. Es decir, que ahora van a ir a por las numerosísimas propiedades de Cristina y sus compañeros. Y aquí hablamos de más de 111 propiedades, entre ellas pisos y caserones en Río Gallegos y terrenos junto al lago argentino. Y ojo, porque todavía queda por resolver si se puede tocar la herencia que Néstor Kirchner les dejó a sus hijos Máximo y Florencia. Y yo aquí te pregunto, ¿estás a favor o en contra de que se toque esa herencia? En aquella escritura se presentó Máximo Kirchner en representación de sus padres. Por Austral Construcciones lo hizo Martín Báez. Lo digo porque el otro día di el dato de que la hija de Chávez tenía una herencia calculada de más de 4.000 millones de dólares y a mí me parece que es dinero que se le ha saqueado a los venezolanos. Sobra decir que los medios y sectores afines al gobierno de Milei pues lo venden como un triunfo histórico contra la corrupción y como plata que por fin puede volver a las arcas públicas. Y en un contexto de crisis económica como el que están viviendo los argentinos, pues devolver casi 1 billón de pesos
viene bien. Dicho eso, mientras lo de Cristina pasa, a Milei no es como que se lo estén llevando en brazos, precisamente. Las encuestas más recientes le marcan el peor nivel de rechazo desde que asumió el cargo, con apenas 1 de cada 5 argentinos identificándose plenamente con él. Así que tampoco hay una foto de un país feliz y unido que esté celebrando el fallo, lo que no quita que el fallo en sí muestra precisamente la foto de cómo la economía se va a la mierda mientras los Kirchner pues, se han forrado por el camino. Por cierto, a todo esto se suma la dimisión del jefe de gabinete y el vocero presidencial Manuel Adorni, que es una de las caras más visibles y relacionadas con la gestión de Milei. Está bajo investigación judicial por un incremento patrimonial bastante abultado que no se justificaría con los ingresos de un político. Aunque hay quien dice que estas ganancias podrían deberse a inversiones relacionadas con el Bitcoin antes de entrar a ocupar cargo. Inversiones que no se habían declarado en su momento. Por eso digo que no queda muy claro aún si esas ganancias eran de antes de entrar en política mientras trabajaba en el sector privado o como consecuencia de haber entrado en el sector de la política. Porque también hay que entender una cosa, en Argentina ni el ciudadano de a pie ni el político tienen su economía completamente transparente a los ojos del Estado, por motivos obvios. Vamos, recordad que los Kirchner les pedían a los argentinos que no comprasen dólares mientras ellos tenían buena parte de su patrimonio precisamente en dólares y fuera de Argentina. Aunque también es cierto que yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que Cristina va a devolver algo de lo que se ha robado todos estos años? ¿Crees que la condena es correcta o es una guerra política abierta? Bueno, ¿y qué piensas de lo de Adorni? Te leo. Suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.